Buenos días a todos de nuevo. Si os parece, ya vamos a ir comenzando. Bienvenidos a este webinar sobre digitalización en el que vamos a hablar y aprender sobre cómo mejorar el control y optimización de procesos e inteligencia decisional, tanto en viñedos como en bodegas, de la mano de la empresa Hispatec. En primer lugar, me presento, soy Alberto García, responsable de digitalización y fiscalidad de la FEB. Como ya sabéis, desde la Federación tenemos diferentes comisiones y grupos de trabajo, internacionalización, derecho, marketing, pero de momento no teníamos ningún grupo que se encargara de gestionar concretamente los temas de digitalización en bodega, que vemos que es un tema que es cada vez más importante y después de la pandemia incluso todavía más. Por ello, desde 2020 hemos creado un grupo de trabajo de digitalización, el Hub de Digitalización y Vino, con el objetivo de ayudar a acelerar esa transformación digital del sector del vino. Y la principal característica de este grupo es que está compuesto tanto por bodegas como por empresas IT con experiencia en el sector del vino, como es el caso de Hispatec, y luego algunos terceros de interés que también nos aportan valor, como el Ministerio de Agricultura a través de la Subdirección de Innovación y Digitalización. Desde el Hub estamos trabajando diferentes iniciativas, como hacer seguimiento de los fondos europeos, el PERTE, el KI Digital. También estamos trabajando a nivel de divulgación e información con estos webinars que estamos realizando, con el evento Wine Next Generation, que es el Congreso Nacional de Digitalización del Vino, que celebraremos el próximo 17 de noviembre en Logroño. Hemos enviado el Save the Date esta semana y el programa lo enviaremos en breve. Y recientemente también hemos creado unos grupos de trabajo específicos sobre ciberseguridad y comercio electrónico. Sobre el webinar de hoy, como hemos comentado, aprenderemos sobre cómo mejorar el control y la optimización de procesos en viñedo y bodega de la mano de la empresa Hispatec. Se encargará de realizarlo. En primer lugar, intervendrá Javier Gutiérrez, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en TIC aplicadas a la agricultura de precisión, análisis de datos, sensórica y robótica, con más de 10 años de experiencia. Javier es Product Owner, liderando el Departamento de Ciencia de Datos en Hispatec. En segundo lugar, también intervendrá Jaime Cañivano, ingeniero agrícola y del medio rural por la Universidad de Valladolid, con formación específica en pilotaje RPAS, gestión de empresas agroalimentarias e ingeniería agronómica. Jaime es el Project Manager Pre-Harvest Prevendimia en Hispatec, cubriendo la consultoría, dirección de proyectos y la evolución funcional de los productos, con experiencia también profesional como piloto de drones y tratamiento de las imágenes. Por lo tanto, sin más, os dejo en las manos de Javier. Deciros que al final del webinar realizaremos una ronda de preguntas, por lo que si surge cualquier duda sobre el tema que estamos hablando o algo relacionado en lo que os podamos ayudar, podéis usar el chat y le daremos solución al final de la jornada. Así que sin más, Javier, cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto, por la presentación y gracias también por dejarnos hueco a contar un poco qué es lo que hacemos aquí. Voy a pasar a compartir pantalla. A ver. Alberto, no sé si tú eres el anfitrión. Me dice que está inhabilitada la función de compartir pantallas para los No, participantes. en este ¿No? caso no soy yo. Ah, Ana, entonces. Ana, mira a ver si me puedes permitir compartir pantalla, por favor. Bueno, mientras resolvemos el tema de compartir pantalla, como os he dicho, me llamo Javier Gutiérrez, soy ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Soy de tierra de vino, soy berciano. Toda mi familia procede del Bierzo y el mundo del vino es una cosa que siempre me ha atraído mucho y desde que inicié mi carrera profesional pues está bastante ligado a esa parte. Para los que conozcáis, ya voy a empezar a presentar, compartir. Ya veis mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Pues nada, como os decíamos, al final el objetivo de esta breve reunión, de esta breve presentación que os vamos a hablar, fundamentalmente se centra en esto, en el control, optimización y mejora de los procesos de la bodega, gracias a un ecosistema integrado, ¿vale? De ERP, CRM, de herramientas. Al final, yo quiero que os quedéis de todas las palabras con la parte de integrado. ¿Vale? Al final, para los que no conozcáis Hispatec, Hispatec es una empresa que solamente desarrolla software para el sector agroalimentario, ¿vale? Que lleva más de 36 años desarrollando software específicamente, única y exclusivamente para el sector agroalimentario. Su sede original la tiene en Almería, aunque tenemos diferentes sedes, estamos presentes en más de 8 países, desarrollando todo proyectos de desarrollo software, análisis de datos, ERP, fundamentalmente para el sector agroalimentario. Entonces, como os decía al final, lo que me gustaría que os quedarais de esta presentación es con la parte de integración. ¿Por qué? Porque al final
en un ecosistema, en un mundo digital en el que estamos, que cada vez las bodegas como vosotros, en la industria agroalimentaria, disponen de diferentes herramientas en la que se recogen datos para ayudar a la toma de decisiones, que es un poco el objetivo de lo que os vamos a mostrar hoy. Es muy importante que todos esos datos estén interrelacionados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis un poco diferentes tipos. Esta es una propuesta de valor de Hispatec, pero olvidar que fuera de Hispatec, esto realmente, probablemente en una industria agroalimentaria, hoy en día, en una bodega, habrá campo, tendremos un departamento de producción, tenemos un departamento de ingenieros agrónomos que probablemente uno o dos, en función del volumen de la bodega, por supuesto, contaremos con fincas propias, a lo mejor contamos con fincas de terceros a los que les contamos la uva. Al final hay una parte del campo que es muy importante que se tengan datos, porque al final los datos el número de botellas que yo voy a producir, que es algo que le interesa a todas las bodegas, depende del número de superficie que yo plante, depende de la materia prima que compre, todo está relacionado. Entonces, al final, por eso me gustaría que os quedarais con el tema de la integración, porque al final lo que se desarrolla en campo, en bodega, el departamento de ventas, el departamento X, al final todos esos datos es muy importante que estén relacionados para poder desarrollar modelos matemáticos de predicción de producción, como lo que hacemos, por ejemplo, yo en Ciencia de Datos en Hispatec, o lo que luego os presentará Jaime, que es todo un software específico que tenemos para la gestión de operaciones en campo, que luego os enseñará Jaime un poco más en detalle. Al final eso, una idea integrado. ¿Por qué? Porque al final la visión que tenemos en Hispatec y en muchas empresas del sector de las TIC es existen diferentes informaciones que le pueden ser útiles al agricultor, al técnico, a la industria agroalimentaria, en este caso a las bodegas, imágenes de satélite, datos de meteorología, porque al final nuestras viñas están expuestas son cultivos al aire libre y están expuestas a la meteorología. Al ser cultivos que están al aire libre, el uso de herramientas como satélites puede ser interesante, como satélites o drones, puede ser interesante para tener datos de la evolución fenológica de los cultivos, para ver por qué unas fincas tienen una productividad y otras espera tener otra productividad, ¿vale? Son datos muy importantes. Por otro lado, tenemos datos públicos. El viñedo, por ejemplo, existen redes de estaciones fitosanitarias, por ejemplo en el Bierzo hay una, en La Rioja hay otra, hay en muchas zonas de España, tanto que los consejos, los consejos de las denominaciones de orígenes y las estaciones de avisos emiten informes en las zonas vitivinícolas donde haya un riesgo de enfermedades. Bueno, pues esos datos son públicos, datos del clima, estaciones meteorológicas que tienen el ministerio, las comunidades autónomas, esos datos son públicos, es muy interesante disponer de esa información para ayudar a la toma de decisiones y que todo eso esté integrado. Temas de GIS, bueno, pues es muy importante. Si yo tengo un vuelo de un dron, tengo un mapa del satélite, pues también poderlos tener esa fuente de datos externa. Y por otro lado, las propias fuentes de datos que tenéis todas las bodegas, ¿vale? El que tenga sensores, IoT, cacharros, todo eso, herramientas cada vez existen más. Hoy en día, pues ya no solamente sensores de estaciones meteorológicas, incluso maquinaria que está con GPS, que a lo mejor en la viticultura no es el sector que más tractores GPS tiene. Claro, porque al final estamos hablando de tractores pequeños que hacen pequeñas cosas porque hay mucha de la parte que se hace a mano, pero también existen cada vez más equipos que tienen GPS y todo eso. Es muy importante tenerlo a disposición. El tema de los drones, pero una aplicación móvil, una hoja de datos donde se van tomando registros de las actividades de campo, un cuaderno de campo, ¿vale? Que luego nos enseñará Jaime fundamentalmente esta parte. ¿Vale? Aplicaciones de ERPs donde tenemos la información financiera de la empresa, bueno, pues los kilos producidos, las botellas vendidas, el rendimiento, todo ese tipo de cosas, la bodega, todo eso es muy importante que esté en un sitio. Es decir, nosotros, Margaret es el departamento en el que yo trabajo, pero que al margen de Hispatec, lo que es muy importante es que todos los datos, tanto de fuentes internas como de fuentes externas, estén integrados. ¿Para qué? Para yo poder luego desarrollar paneles o extraer información, porque al final el objetivo de nosotros en Hispatec es que cada vez más la gente que toma decisiones basadas en datos y no solamente basada en la experiencia. La experiencia es algo muy importante, pero cada año el sector se va rejuveneciendo y tenemos que ir a profesionalizar el sector, utilizar la digitalización y las nuevas herramientas de ayuda a la toma de decisión para ayudarnos a tomar decisiones. Entonces, nuestro concepto es intentar que una bodega, una industria agroalimentaria empiece a tomar decisiones y su día a día pueda empezar por algo por aquí, tener un panel en el que yo pueda ver, bueno, pues cuál es qué probabilidad de una enfermedad he podido tener en algunas de mis fincas, qué fincas visitar, qué fincas no visitar. Si yo soy un técnico de la bodega, ¿a dónde voy? En mi día empieza a cuáles de todas mis fincas voy. Bueno, pues tener esta serie de información con indicadores agronómicos me parece importante para ayudar al técnico a la toma de decisiones.
Eso el técnico, pero si soy el responsable comercial de la bodega, bueno, ¿cuánto voy a poder vender? Con antelación, no cuando ya tengo la uva. ¿Cuál es la predicción de producción que tenemos por las fincas? Pues me gustaría yo tener un panel que se vaya actualizando en tiempo real, una vez al día, una vez a la semana también. No todos los datos se pueden ir en tiempo real, pero cada vez. Por mapas, información de los cultivos. Es muy importante tener información georreferenciada de pues, plagas, enfermedades, grados día, que en el caso del viñedo es muy importante, cómo va la fenología de los cultivos de las diferentes parcelas. Vale, y eso en Hispatec lo resolvemos pues con las soluciones que nosotros tenemos, pero que realmente esa parte de integración es una parte que con Hispatec o sin Hispatec creo que es muy interesante para cualquier bodega, ¿vale? Tener información de las apps, tener información de una aplicación móvil que se utilice para el registro de tareas, bueno, pues si es, en nuestro caso, si es de Hispatec, pues está integrada, pero si no, que tenga la capacidad de integración con terceros, porque eso es algo muy importante y que al final intentar disponibilizar los datos para luego ayudar a la toma de decisiones, independientemente de que sean de una empresa o de otro, creo que es importante. Y al final, ¿por qué? Y ya voy a terminar y le voy a dar paso a Jaime. ¿Por qué? Porque al final todos necesitamos información para ayudar a la toma de decisiones. Nos gustaría responder, a cualquier gestor le gustaría responder a decisiones basadas en datos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Y algunos ejemplos de cosas que se pueden obtener con este tema de integración, pues aquí tenemos. Imaginar que estamos viendo en un panel, en este caso, un costes por hectárea. Y estamos viendo ahí un panel en el que yo veo todas mis fincas y estoy viendo el coste por hectárea. Para eso, claro, tengo que tener todas las labores y tareas que se han hecho en una finca, la productividad de ellas, ¿vale? Y luego puedo ir filtrando por variedad, por tipo, por tipo de tarea que se hace, por cuáles son mis parcelas que tienen mayor costes, menor costes. Esto, por ejemplo, es un panel de analítica comercial. Aquí se ve cuáles son las ventas de producto anuales por determinadas circunstancias. Pues esto, ¿qué se basa? Esto está conectado con lonjas y mercados internacionales y nos va dando una idea de volúmenes. Esto le puede valer al director comercial para ver, oye, pues a lo mejor nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos presencia en Estados Unidos y el sector del vino cada vez está creciendo más en Estados Unidos? ¿Hay un margen de ahí para crecer? Pues esta clase de informes automáticamente pues son muy interesantes. Tema de analítica predictiva, siempre, analítica diagnóstica. Bueno, pues ahí tenemos esto es complejo, pero bueno, ¿cuáles son las variables que tienen correlación con los kilos cosechados? Bueno, pues la temperatura, la fertilización, el riego en caso de tener riego, pues son datos que tienen muchísima correlación con los kilos que pretendo cosechar. Todo este tipo de ejemplos, volúmenes de predicción en cultivos leñosos, en este caso pues al final tener predicciones en vuestro caso por campaña es algo muy interesante y para yo poder tener esta clase de información es necesario tener las herramientas integradas, porque yo para hacer un modelo o un panel analítico yo necesito tener, bueno, pero ¿qué clima ha hecho? ¿Cuáles son los grados día acumulado? ¿Cuándo se ha producido la floración? ¿Cuándo se ha producido el cuajado? La maduración de la uva, cuándo se ha cosechado? Todo eso está directamente correlacionado con variables climáticas, fundamentalmente temperatura, radiación solar. Esos son los parámetros que le afectan. Entonces, si yo no tengo, yo tengo por lado, tengo una seta, tengo un champiñón que decimos aquí en Hispatec. Oye, pues yo tengo una estación meteorológica, pero esa estación meteorológica, los datos para consultarlos tienes que entrar en un software. Ah, pues yo tengo una herramienta de campo, tengo una app donde voy registrando las tareas. Bueno, y esa aplicación de la app se conecta con algo. No, tengo la app. Y luego tengo ya un RP donde a nivel financiero toda la empresa pues tiene sus datos. Pero se relacionan los tres sistemas. El clima está integrado con los datos de campo, con los datos del RP de producción. Bueno, pues si no tenemos eso, es muy difícil hacer un control y optimización de procesos. Entonces, al final, el objetivo es llegar aquí para poder tener esta clase de ejemplos que os he mostrado. Hace falta tener datos y que esos datos estén integrados. Entonces, ahora ya le voy a dar paso a Jaime para que nos hable un poco cuál es la herramienta que nosotros hemos desarrollado desde Hispatec para la gestión de operaciones en campo, porque al final en la parte del campo es una evidencia que probablemente en la mayoría de bodegas tengáis información sobre y tengáis ERPs y sistemas de gestión de datos enfocados siempre a la producción, a los euros, pero también es muy importante tener información de campo, ¿vale? Entonces, ahora Jaime justo nos va a hablar un poco de esa parte, de la parte de cómo desde Hispatec hemos desarrollado una aplicación para la gestión de tareas y operaciones en campo. Y ya dejo de presentar. Vuelvo por aquí. Muy bien, ¿se me oye? Sí. Bueno, muy buenas a todos. Como me ha introducido antes Alberto, mi nombre es Jaime Cañivano, soy de Valladolid y bueno, cursé mis estudios aquí en la Universidad de Valladolid, después pasé por Córdoba, perdón, y acabé en Almería también, conociendo el mundo del invernadero. Y nada, os voy a presentar la herramienta. Tengo también inhabilitada la función de compartir pantalla.
Pero bueno, os quiero presentar un poco la herramienta que desde Hispatec hemos desarrollado para la gestión íntegra de las explotaciones agrícolas, ¿vale? Por supuesto, en el caso de tener otro tipo de RPs, pues está integrada con ello, y si es el RP de Hispatec, pues totalmente integrado, y además de la integración, como ha comentado Javi, de sensores. Sigo sin poder compartir. A ver. Creo que Ana tiene que permitirme. Bueno, además de ello también voy a comentar un poco, estamos participando en todas las reuniones que se producen del SIEX con el horizonte del nuevo cuaderno de campo digital que se va a implementar en el 2023 para algunos tipos de cultivos y para 2024 en otros, y también comentaré un poquillo sobre ello. Vale, ya puedo. Vale, ¿se ve mi pantalla? Yo te veo a ti. Ahora sí. Muy bien. Ahora. Vale, pues lo que os presento es FMIS, ¿vale? Herramienta para la gestión íntegra de la explotación agrícola y control, bueno, también de trabajadores, de todas las tareas que se realizan en campo y de los costes asociados a ello. Bueno, os presento esta primera pantalla, que es el inicio de la aplicación, donde de un vistazo, pues bueno, podemos ver nuestro parcelario, que en este caso, al haber parcelas, al ser una demo, bueno, pues hay parcelas creadas en Latinoamérica y también en España. Si estuvieran solo en España, pues bueno, harían zoom, creo que he creado algunas por aquí cerca de donde estoy ahora mismo, en Toro. Y bueno, pues al final el zoom de nuestra explotación sería automático y veríamos esto, ¿vale? ¿Qué podemos ver en esta primera pantalla? Pues que nos permite al final hacer de un primer vistazo, filtrar nuestra explotación, si tenemos varias y como bodega tenemos fincas en varios lugares o incluso si controlamos las explotaciones de nuestros viticultores, pues podemos de un vistazo filtrar los diferentes cultivos, explotaciones, agricultores e incluso zonas que tenemos generadas nosotros, porque hay zonas mejores, peores, zona de sierra o bueno, como queramos clasificar nuestros campos, ¿vale? Y automáticamente con esos filtros, tanto los filtros de parcelario como los temporales, pues estaríamos viendo, tipo lo que ha enseñado Javi, como un panel de Business Intelligence, pues ver ese resumen de tareas que se han ejecutado versus las planificadas, ¿vale? Al filtro que hayamos hecho y, bueno, un poco una pequeña información de los cultivos que tenemos. En este caso, bueno, pues hay diferentes cultivos generados y nos muestra el total de nuestra especie y las variedades que tenemos y que las diferentes superficies que ocupan cada una de ellas, ¿de acuerdo? Si en este caso, si tuviéramos aquí abajo generadas tareas del tipo cosecha, ¿vale? Veríamos también los kilos que se van cosechando para ver también un avance de cosecha en cada una de ellas, ¿vale? En este caso no hay tareas generadas, pero las veríamos. Bueno, y además de esto, si fuéramos bajando de actividad a tarea e incluso a ver los recursos de cada una de las tareas, pues también podríamos ver incluso lo que podríamos comparar lo que se presupuestó versus lo que se planificó versus las órdenes de trabajo que se han generado, ¿vale? Y las ejecuciones que se han hecho. O sea, podríamos tener esa comparativa completa. El sistema es modular, ¿vale? Y tiene también dos vertientes. O sea, podemos incluso gestionar si la bodega en el caso de querer, o el cliente en el caso de necesitarlo, pues gestionar mis fincas propias o mis explotaciones propias, mi parcelario propio y el de los viticultores a los que también cogemos producto. Además de ello, también lo que permite es proporcionar la herramienta al viticultor, porque ¿dónde nos está llevando el SIEX y el nuevo horizonte del cuaderno de campo digital? A que todo agricultor tenga que disponer de una herramienta digital, donde tenga que gestionar a sus recursos, trabajadores, tener su stock de productos fitosanitarios y fertilizantes, su parque de maquinaria bien definido, con todos sus controles, y que automáticamente haya una relación entre el técnico, ya sea de la cooperativa o externo, que también disponga de una herramienta digital y vayan interaccionando entre lo que me recomienda el técnico, lo que voy ejecutando y automáticamente eso va a estar sincronizado con la página del ministerio. Entonces, bueno, tenemos como diferentes vertientes del producto que pues, pueden cumplir con una bodega que solo tiene fincas propias, bodegas que tienen parte propia, parte externa e incluso bodegas que pues, quieran proveer a sus agricultores de la herramienta digital y por encima de ellos ir controlando todas las ejecuciones y planificaciones que se hacen en las explotaciones de sus viticultores. ¿De acuerdo? Voy a enseñar otra pantalla también que me parece bastante interesante como primera pantalla inicial donde puedo gestionar todo. Lo que hemos visto ahora era un inicio donde podemos ver el macro de nuestra explotación o de nuestra bodega
Pero ahora ya entramos a la parte de cultivos, al detalle del cultivo, ¿vale? Desde esta pantalla también nos permite generar planificaciones o crear órdenes de trabajo, al igual que en la otra, ¿vale? Pero en este caso ya vamos al último nivel, a la unidad homogénea de manejo, que es el cultivo. Y donde podemos pues, acceder directamente a un cultivo, ir al detalle de ese cultivo y tener información de todo lo que se hace en ese cultivo. Desde el detalle, dónde se encuentra este cultivo ubicado, qué características tiene de suelo, rendimiento previsto, que comentaremos ahora cómo se maneja el rendimiento, cómo maneja Hispatec el rendimiento de la previsión de cosecha. Un home donde pues tengo información del clima, previsión climática. Automáticamente en el sistema, cuando el usuario pinta o dibuja o coge un recinto SIGPAC o dibuja su parcela, el sistema empieza a recibir información del clima, ¿vale? Por las integraciones que tenemos de Hispatec, y ahora veremos también otro tipo de dato que viene de las estaciones climáticas públicas más cercanas a donde estemos dibujando nuestro parcelario, ¿vale? Además de ello, vemos un resumen de todas las ejecuciones que se han hecho en este caso no hay datos, la demo, pero veríamos un resumen de todas las ejecuciones que se han ido haciendo en este cultivo y trazabilidad hacia de qué planificación viene, orden de trabajo, si alguien editó la planificación, si alguien editó el orden de trabajo, quién lo ha hecho, agricultor, zona, bueno, la información aquí en este caso que el cliente requiera. Esta es un poco la información base, pero podría ser ampliable, incluso pues, quitar campos sin ningún problema. Aquí lo que os comentaba, también tenemos información de clima que nos la proporciona las estaciones públicas, ¿vale? En este caso no, al ser la demo y no estar en producción, no se está mostrando, pero bueno, veríamos identificador de la estación, pues estación Medina de Río Seco, Valladolid, es la más cercana y veríamos los datos de las diferentes variables que miden las estaciones públicas. Y la parte de GIS también, ¿vale? Que en este caso, bueno, salta eso, pero pues automáticamente en cuanto dibujamos empezamos a tener datos GIS de nuestro parcelario, ¿vale? También tenemos la generación de histogramas, bueno, pues ver un poco el marco temporal, un barrido, comparando diferentes índices radiométricos en diferentes fechas. Perdón, que no está cargando. A ver, ahora, bueno, pues podemos filtrar varios índices o el mismo índice, diferentes fechas e ir filtrando, bueno, la comparativa de cómo se está comportando en esas diferentes fechas, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? En este caso, lo que os he enseñado son estos 4 tabs, pero va más allá. O sea, al final tenemos la parte de cosecha, plan de riego, plan de abonado. O sea, veríamos un poco el detalle de un cultivo y todas las tareas o tipos de tareas clasificadas, ¿no? Cosecha, pues todas las actividades que se han hecho de cosecha, kilos cosechados y demás. Ahora mismo en la demo está solo esto, pero bueno, en el caso de querer más detalles sobre el producto, pues encantados de hacer también más demos y de enseñar el total. Bueno, tenemos también, como os comentaba, estas dos vertientes, forma de añadir cultivo, forma que se ha hecho para un agricultor, al ser modular, pues bueno, ahora mismo vemos unos cuantos módulos, pero esto lo vería el agricultor, pues lo primero que tiene que hacer si la cooperativa, la bodega le proporciona la herramienta, crearse su explotación, crearse como agricultor, dar de alto su parcelario, o bueno, en el caso de que la bodega disponga ya de todo esto, pues haría una importación inicial de los datos y el agricultor podría trabajar con ello, ¿vale? Perdón. Ahora. Vale. Y bueno, lo que os comentaba, esta es la forma de detalle y luego bueno, la forma de añadir un cultivo también, si se quiere ver. Aquí podríamos ver a nuestros diferentes agricultores, ¿de acuerdo? He creado aquí una demo. Bueno, nos geolocaliza también cada una de las zonas. El parcelario ahora mismo dispone de un nivel lógico que es la zona, que la puede utilizar la bodega para diferenciar entre zonas más productivas, menos productivas, zonas con unas condiciones climáticas u otras, ¿vale? Y dentro de ello ya dibujar el parcelario asociado a ese nivel lógico o clasificación lógica que quiera hacer la bodega, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, he creado estas dos parcelas y podemos ver incluso la creación de otra también como funcionalidad que tiene el sistema, ¿vale? Bueno, pues sobre la parcela podemos poner aquí un test, asociarle la explotación a la que pertenece esta parcela, ¿de acuerdo? Le podemos dar temporalidad también, disponemos de también pues, un código externo por si el día de mañana hay que integrar, por si la bodega tiene un RP o otro sistema de gestión informática de la empresa, pues integrar con ello, ¿vale? Y también se pueden añadir a las parcelas ubicaciones. ¿Qué nos permite esto? Os lo enseñaré ahora. Hay una parte que se llama ubicaciones, donde nosotros con un mapa podemos ir pinchando o dibujando diferentes ubicaciones, ya sea una fábrica, ya sea la masa de agua, la balsa de riego, una garita, lo que necesitemos, ¿vale? Y después asociarlo aquí, ¿vale? A una parcela, asociarle, pues, bueno, la masa de agua más cercana o de donde se nutre el riego de esta parcela, pues es esta, bueno, he puesto aquí un ejemplo y lo asociamos, ¿vale? Y después nos permite, bueno, aquí me está ubicando ahora mismo
donde no es, pero, bueno, por ejemplo, podríamos crear aquí otra parcela en Toro, que es donde he creado las otras. Y vemos algo también que me parece útil y rápido de trabajar, que es que yo puedo dibujar libremente y automáticamente el sistema me está diciendo qué recintos estoy ocupando por debajo con mi dibujo, ¿vale? Pudiendo borrar y sabiendo exactamente lo que estoy ocupando con mi dibujo del recinto SIGPAC que hay debajo, pudiendo eliminar o no aquellos recintos que no necesito o usos que no quiero que, pues, trabajarlos y que se presenten en el cuaderno de campo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que dibujamos, se guarda. A ver, discúlpame, pero tengo un poquito de internet un poco mal. Bueno, aquí llamamos también test, aquí podemos definir la textura de suelo, aquí ya tenemos la generación de una subparcela que puede tener diferentes usos en función del cliente, pues a lo mejor diferencia la subparcela porque hay un sector diferente, porque tengo un tipo de suelo diferente, por manejo diferente, bueno, lo que se requiera, ¿vale? Pero al final nos permite tener un nivel más entre lo que es la finca y el cultivo, pudiendo clasificar, pues bueno, si tengo un recinto que tiene 10 invernaderos, pues después genero esas 10 subparcelas diferenciando cada uno de los invernaderos y después pues genero los N cultivos que puede tener un invernadero en su interior, ¿vale? Con sus diferentes características de riego. Pero bueno, creamos esto así rápido. Aquí un ejemplo que ahora mismo... Vale. Y aquí nos pregunta si deseamos asignarle la superficie total de la subparcela a la parcela padre. En este caso voy a decir que no para hacer un ejemplo, ¿vale? Pero para que veamos que, bueno, que de una forma muy rápida podemos dibujar nuestros subsectores, sectores o lo que necesitemos dentro de una finca inicial, pues si podemos tener diferentes manejos, pues que sepamos que podemos hacerlo desde aquí. También nos permite el sistema, oye, si he dibujado al vuelo, siempre me puedo equivocar, pues aquí puedo definir exactamente la superficie que quiero que tenga mi subparcela, ¿vale? Y lo siguiente ya sería el cultivo. Aquí hay un finalizar. Algo que también me parece interesante es, bueno, aquí ya generaríamos el cultivo, ¿vale? Pues dar de alta la especie, la variedad, poner un rendimiento estimado, un inicio de cosecha aproximado o estimado y toda la información relativa al cultivo, ¿de acuerdo? Algo que quería también comentar es la parte de el rendimiento de variedades, ¿de acuerdo? Puedo generar la variedad que yo quiera. El ministerio nos ha pasado un catálogo de una combinación de 19.000 especies y variedades. En el caso del viñedo están bastante bien clasificadas las variedades, pero nosotros tenemos la generación de variedades cultivadas, ¿vale? Que le podemos dar unos rendimientos. ¿Qué rendimientos le podemos dar? Pues lo vemos aquí ahora mismo. Bueno, no he comentado, pero el uso de protocolos lo mismo, es decir, podemos generar los protocolos que el cliente quiera. El oficial es el Vademecum, pero permite crear protocolo Global Gap, incluso Aldi, Lidl, los diferentes protocolos o certificaciones que el cultivo tenga, y en base a ello podemos generar usos autorizados de cada uno de los productos diferentes para cada uno de los protocolos, que después, al final, cuando creamos un cultivo, decimos a qué protocolos está ligado ese cultivo, tanto de fitosanitarios como de fertilizantes, ¿de acuerdo? De esta forma, pues bueno, podemos hacer que siempre que un técnico recomienda algo, se ciña a unas dosis que el protocolo define o que la bodega ha definido que deben de ser así para cumplir con las diferentes certificaciones, ¿de acuerdo? Algo que me parece interesante también de cara a la previsión de cosecha que se realiza es, por un lado, definir bien la parte teórica de la variedad y decir que esta variedad en un sitio determinado, con un tipo de suelo, con un tipo de protección y en una zona agronómica que podemos definir nosotros, se comporta de una manera, en otra zona de otra, y tendríamos, pues, bueno, una mayor aproximación de la estimación de cosecha que vamos a tener en esa parte. Comentar también que todo esto está disponible en app, ¿vale? Está operativa offline también. Y aquí vemos un poco la relación entre técnico y agricultor. Al final esto puede tenerlo ambos, tanto el técnico y la cooperativa como el agricultor, y nos permite, pues, que el técnico recomienda al agricultor y el agricultor, cuando esto le llega, pues pueda planificárselo con sus recursos o, voy a coger aquí un ejemplo. Por ejemplo, planificárselo con sus recursos y generar una orden de trabajo para un supervisor que tenga el agricultor o el viticultor, en el caso de tenerlo, o él mismo realizar la operación, ¿de acuerdo? Lo mismo, podemos tener, esto se configura desde la web, qué grupos de información necesito que una tarea tenga. Pues oye, yo llevo productos, defino trabajadores, defino maquinaria, consumos, tijeras o herramientas e incluso observaciones. Algo que me parece muy útil aquí y que quiero enseñar es esa parte de observaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un técnico agrícola que está en campo, puedo estar, bueno, visitando el cultivo de
este caso de Fran, y haciendo una observación del desarrollo vegetativo de la planta, de la floración. Bueno, cojo una como ejemplo, que bueno, estos formularios al final Hispatec provee de unos formularios genéricos, que en este caso no son estos, y luego también pues, los diferentes clientes pues, pueden decir, oye, yo necesito medir esto, necesito hacer esto. Bueno, pues Hispatec dispone de formularios dinámicos en los que el cliente puede configurarse el mismo, tipo como si fuera un Dynamics Form, pero con más funcionalidades, pues el formulario que él quiera, ¿vale? Pudiendo incluir fotos, georreferenciando algo, porque he visto una plaga y quiero hacer un dibujo en un mapa. Y algo que es muy interesante es, a partir de una observación que el técnico está haciendo en campo, yo directamente puedo planificar al agricultor. Estoy visitando al agricultor, veo que tiene un problema de una plaga N, le hago una foto, la geolocalizo y puedo ya directamente planificar que aplique N productos, ¿vale? En función de la actividad, en este caso están configuradas, si no me equivoco, por ejemplo, a ver, la tarea aplicación de agroquímicos, pues automáticamente se me ha desplegado todo esto que antes no aparecía. Pues puedo añadir productos a partir de una observación. Ya está ligada a la observación que ha hecho el técnico, perdón, que es este test o esta observación, a una recomendación de tratamiento fitosanitario. Incluso podemos llegar a eso, a que la cooperativa también maneje o controle un poco los recursos de los viticultores, porque a lo mejor pues, bueno, tiene una edad avanzada y no utilizan herramientas digitales. Pues bueno, permite ambas cosas. Y al final esto también en el futuro pues, provocará que las cooperativas tengan que hacer un sobreesfuerzo para aquellos agricultores que no se manejen tanto con las herramientas digitales, pues hacerles un poco su trabajo, que ya se hace actualmente, pero bueno, dado esto nuevo horizonte del SIEX, ya es, digamos, obligatorio que todo agricultor disponga de una herramienta digital o de alguna forma su campo digitalizado y automáticamente conectado con el ministerio, ¿vale? De forma periódica, evitando así que los cuadernos de campo se hagan a final de año y, bueno, pues que haya una subida periódica de los trabajos que se van realizando en campo y su enlace a su vez con las empresas de suministro. ¿De acuerdo? Y bueno, al final, pues el agricultor puede tener todas sus tareas planificadas, viendo los recursos que tienen cada una de ellas con los iconos, y cuando quiera que un trabajador suyo o él mismo lo haga, pues puede generar una orden de trabajo, asociársela a alguien que la tiene que supervisar y ya empezaría con la ejecución, que al final la ejecución es cada uno de los recursos, pues decir de qué hora a qué hora han trabajado, las hectáreas o las diferentes productividades. El sistema permite multiproductividad, porque puedo decir que una persona ha trabajado hectáreas, horas y luego cajas que ha recogido para medir su rendimiento, lo que yo necesite, ¿de acuerdo? Y bueno, la aplicación al final es eso, es el registro en campo. También tenemos la parte de parcelario, donde si estoy visitando a un agricultor que ha comprado una finca nueva, pues directamente doy de alta su finca con el móvil, ¿de acuerdo? Si es offline, no tengo el mapa, pero podría dar de alta los datos básicos que hemos visto antes al generar el parcelario, ¿de acuerdo? Y bueno, el sistema también tiene una parte de presupuestos para tener esa comparativa, ¿no? De me hago un presupuesto que no deja de ser una planificación de tareas asociada también a un coste, hago una planificación, genero unas órdenes de trabajo y hago unas ejecuciones. Todo eso lo puedo comparar y podemos tener reportes, que al final esto es la base para captar el dato. Después podemos tener reportes, o sea, ya tenemos informes desde Hispatec, pero ya el avance total sería integrar todo ello en lo que ha presentado mi compañero Javi, que es Margaret. Pues tendríamos información del campo, información de sensores, de mercados, del RP, y ahí podríamos pues, tener unos cuadros de mandos que nos permitan la toma de decisiones más a nivel gerencial seguramente, o otros tipos de paneles de Business Intelligence para toma de decisiones agrícolas, juntando, pues no sé, haciendo cálculos de transpiración, bueno, de lo que sea, y desde ahí tomar decisiones. Aunque desde aquí pues también va a haber hay unos informes y se pueden explotar al igual que si fuera Power BI, ¿de acuerdo? O cualquier tipo de herramienta de Business Intelligence. Bueno, y al final la base de todo esto es los datos maestros, al final dar de alta las variedades que utiliza el usuario, sus trabajadores, todos sus recursos, maquinaria, y a partir de ahí, o sea, al final teniendo el parcelario y teniendo los recursos, podemos empezar a trabajar y a digitalizar todas las tareas y todos los procesos que se realizan en campo, desde la semilla hasta que se entrega el producto en este caso a la bodega, ¿de acuerdo? Y tenemos toda esa trazabilidad también. Bueno, podemos ver el cuaderno de campo también, que es algo que al final creo que todos aquí han visto, pero no deja de ser pues un marco temporal. Bueno, enseño un poco cómo se da de alta, pero al final es decir, qué versiones de cuaderno de campo, la que genero a día de hoy, elegir una fecha desde una fecha de hasta, la explotación a la que queremos imprimir el cuaderno de campo, y después lo que tendríamos pues es bueno, diferentes versionados y pues toda la información que muchos ya habrán visto, que es la que hay en el cuaderno de campo oficial actual del Ministerio, ¿vale? Ya se han ido introduciendo algunos catálogos que el SIEX ha
ha ido enviando ya para cumplir en cuanto el CIEX abra las puertas, pues ya tener esa conexión hecha con el ministerio automáticamente, con la plataforma del CIEX, pero ahora mismo de momento pues tenemos también el cuaderno de campo tradicional, ¿vale? Siempre podemos modificar, editar esa versión del cuaderno de campo hasta dejarla pues como tiene que ser impresa, ¿de acuerdo? Y por mi parte, un poco más. Al final es eso, es el manejo de la explotación y algo importante que quería destacar es, bueno, la programación de cultivos también. Podemos programarnos la siembra. En el caso del viñedo, pues bueno, a lo mejor no es tan común, pero bueno, planificar una siembra, o incluso un stock de plantas que necesitemos para vivero, manejo de vivero, lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Y bueno, la aplicación también está disponible en el escritorio y poco más. No sé si, supongo que habrá preguntas y encantado de responderlas. Bueno, si hay alguien que quiera ver algún aspecto concreto, lo puede decir también en las preguntas, o si quiere tratar algún tema paralelo o alguna duda que le surge, también lo puede comentar. Al final, un poco también por, bueno, pues incentivar el debate muchas veces. Al final, la aplicación que nos ha mostrado Jaime, muy enfocada a todo lo que tiene que ver con la parte de precosecha y con toda la parte del cultivo, yo creo que es una parte que la mayoría del sector del que estamos hablando, pues es una parte donde tiene, en ocasiones, toda esta, no se lleva tan en detalle como otras. Es decir, al final, nosotros que trabajamos con diferentes cultivos, pero que al final en bodega existe mucha información, pero la parte del campo muchas veces se deja y no se tiene tanta información como en la parte de bodega. Entonces yo creo que es importante tener herramientas en donde toda la parte del manejo agronómico de los cultivos, de toda la parte de la viticultura, de la parte de campo, pues haya herramientas sencillas. Por eso entonces comentaba Jaime, offline, claro, es que una herramienta para campo debe ser offline. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios en donde no hay cobertura. Entonces, si yo necesito tener una herramienta online, pues no se permite. ¿Vale? Entonces yo creo que eso, el tema de la conectividad y offline me parece algo importante. ¿Vale? Y entonces, al final, imagino que la gente tendrá sus dudas, pero lo está todavía interiorizando, como suele pasar en estas charlas. Entonces, en el momento, si alguien tiene cualquier duda, pues ya sabe dónde estamos. Si quiere preguntar aquí directamente, que pregunte. Pero yo, por volver al inicio de lo que comenté y quedaros con el pensamiento de la integración. Al final, yo creo que cada vez va a haber más empresas o desarrolladores específicos que hagan una parte. Oye, pues si ya llevas muchos años con tu software de gestión empresarial y con tu software de bodega, es muy difícil salir de ahí. Bueno, pero ¿y la parte de campo? No, es que la empresa que me desarrolla la solución de bodega no tiene nada de campo. Bueno, pues podemos contar con una herramienta para campo que esté integrada. Ah, bueno, pues que es una buena idea. ¿Por qué? Porque ya os digo, al final los datos de un área, de un departamento de una empresa, le valen a otras áreas de departamentos de la empresa. Por lo cual, si los procesos son independientes, muchas veces el llegar a tomar decisiones, pues muchas veces depende de la observación, de preguntar, de hablar. Y hoy en día yo creo que herramientas como esta o otras de otras empresas creo que pueden ser importantes para ayudar a la toma de decisiones y que la gente eso se quede, me gustaría, con esa, con la palabra al final, integración. Creo que es una parte importante. Al final Hispatec, porque llevamos muchos años desarrollando, pues tiene soluciones para diferentes partes, pero que realmente al margen de todo el sector, eso, pensar en la integración, entre todos también fomentar el uso de los datos y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que ha resumido más la idea, el alma de la jornada de hoy. Estas herramientas cada día van a ser más necesarias y, como tú has dicho, es necesario que integren todo el proceso de datos de toda la bodega. Entonces, hemos enseñado una de las posibilidades que tienen las bodegas a través de Hispatec. Hay muchos modelos, pero Sí. Queremos, con el webinar de hoy, enseñar las posibilidades que tienen. Claro, al final una cosa, perdón, Alberto, Sí. al final también en la idiosincrasia de este sector pasa que existen técnicos que son de una cooperativa o de una gran industria y al final visitan
muchas fincas de muchos agricultores, de muchos socios, de muchos viticultores. Entonces, al final, herramientas como esta te vale también para poder tener esa interacción entre el productor, las diferentes fincas del productor y los técnicos, que muchas veces es importante como los técnicos. Un técnico es una persona que pasa muchas horas desplazándose hasta las fincas y al final herramientas como esta también le valen, por un lado, al técnico para tener datos de la parte de campo, de los viticultores, de las fincas. Y a las fincas le vale para tener las recomendaciones del técnico, que también es una parte muy importante, yo creo, que de todo esto. Perdón, Alberto. Bueno, justo, no, perfecto. A colación, perfecto. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario o estáis más interesados en saber más sobre esta plataforma, tenéis el contacto de Jaime y Javier. Después de la jornada os enviarán la presentación. Y por nuestra parte, nada más, agradeceros la asistencia a estos webinars y esperamos que haya sido de utilidad para vosotros. Muchas gracias, Javier y Jaime, por vuestra brillante exposición también. A vosotros. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Buen día a todos, un saludo.